Hola Virgo, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor. La primera lectura del año no podía ser de otra manera, ¿verdad? Vamos a ver, Virgo, corazón, ¿qué tenemos para ti en este día? Virgo, antes de nada quiero daros las gracias de corazón por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y todos los que os suscribís día a día. Parece ser que el destino es caprichoso, y mientras barajaba para ti, deslizó dos cartas. Por un lado tenemos la carta de la pasión y por el otro la carta de muy pronto. Dice así: decida exactamente lo que quiere para que le llegue lo antes posible. Claro, ¿qué pasa? A menudo nos encontramos con personas solteras, ¿no?, que se quejan de estarlo. Pero cuando le preguntas, vale, muy bien, pero ¿qué quieres? ¿Qué buscas? ¿A qué aspiras a tu vida? ¿Qué decisiones quieres tomar? No sé. Eso no es una respuesta. Hay que decidir, hay que visualizar exactamente qué es lo que queremos en nuestra vida. Tenemos que pensar si queremos estar con fulanito o con menganito. Tenemos que tener las cosas claras. Y eso es lo que os están diciendo nada más empezar. No creo que nadie se lo tome mal, ni mucho menos. Es una lectura general y entiendo que no será para todos. Pero desde luego es un mensaje que tenemos que tener en cuenta. Incluso vosotros, los que estáis en pareja, los que estáis en conexión y que os quejáis de una cosa o de otra, de por qué no sucede esto, por qué no hacemos aquello. A veces tenemos que pensar, analizar y luego actuar en consecuencia. Porque quejarse es muy fácil, pero no nos podemos quejar si no estamos haciendo nada, como por ejemplo, actuar. Por otro lado tenemos la carta de la pasión, la cual nos dice: deje que su corazón y su alma canten de alegría. Parece ser, Virgo, que a tu vida viene un periodo de pasión, de alegría, de celebración, de bienestar, de que vais a estar disfrutando de la pareja, de la conexión, o incluso de un ligue, de una persona que esté a punto de entrar en tu vida, una persona con quien vayas a estar conectando. Así que parece ser que las cosas te van a estar yendo muy bien. Parece ser que todo se va a estar encaminando de una manera favorable, pero que es muy importante que para que esto realmente se dé, para que esto realmente suceda, que tengas claro cómo quieres que suceda. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Estoy mirando así porque están aquí las dos gatas y la verdad que no paran quietas. Ay, es peor que un niño, créanme. Vale. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos la muerte junto con la fuerza como arcanos mayores. Unas cartas que nos hablan de cierre de ciclos, nos hablan de avanzar, de tener ese poder, esa energía para salir hacia adelante. También viene con una sota de bastos junto a un 2 de copas. Unas cartas que nos hablan mucho de las nuevas oportunidades, de los nuevos caminos, pero también de las reconciliaciones. ¿Qué es exactamente lo que tú quieres? ¿Te gustaría regresar con esa persona del pasado? ¿O por lo contrario estás deseando conocer a una persona nueva? Sé que esto mucho diría Asier, pero ¿por qué me preguntas esto? Porque algo que parece tan obvio, algo que parece tan esencial, siento que algunos de vosotros aún no habéis sido capaces de decidirlo. Y si os dais cuenta, todo viene a lo mismo. Si tú realmente quieres avanzar en tu vida sentimental, tienes que tener claro qué es lo que quieres.
Dejando esta posición a un lado, porque entiendo que no es para todos, y más teniendo en cuenta que es una lectura general, los que estáis solteros, si habéis sido capaces de sanar vuestras heridas, de cerrar un ciclo, de centraros y enfocaros en vosotros, llegará un amor nuevo. Una persona como muy fogosa, muy pasional, una persona muy ardiente. Os va a encantar su físico, su forma de ser. Veo que es una persona como muy llamativa, una persona muy explosiva. Pero también siento que es con un gran corazón. El sol ilumina tu camino. Yo sé que muchos de vosotros lleváis tiempo que os sentís solos. Sentís que nadie os quiere, que nadie os entiende, que nadie va a estar con vosotros. Bueno, esos, digamos, pensamientos negativos, pensamientos tóxicos e incluso me atrevo a decir autodestructivos. Por eso yo a menudo os digo que es muy importante que aprendáis a controlar vuestra mente. Porque si controlas tu mente, te garantizo que controlarás tu futuro. Parece una tontería, pero a menudo nosotros somos nuestro mayor enemigo. Nosotros somos los que nos ponemos las barreras, los que nos ponemos los límites. Voy a darte mensajes, ya sea de tu subconsciente o de la persona de tu interés. Quiero que los escuches con atención y si hubiera algo que no resuene en absoluto contigo, que lo dejes marchar. Y de hecho, mirad dónde quedó esta carta, porque queda justo al lado de la muerte. Ahora os voy a explicar lo que quiero decir. Había otras cosas que nos impedían estar juntos. Tercera parte. Al lado de la muerte. ¿Qué significa esto? Muchos de vosotros estáis en pareja. Y muchos pensáis, tenéis el gusanillo de que vuestra pareja os ha engañado. De que vuestra pareja os ha fallado. No tenéis pruebas. No estáis seguros de ello. Pero vuestra inseguridad y malas experiencias os hacen pasar una mala jugada. Muchos van a ser lo suficientemente maduros y capaces como para superar ese autobloqueo que estáis ejerciendo inconscientemente. Sé que no es para todos, lo sé, pero aquí lo dice, por algo será. Sigo con los mensajes. Siempre estás en mi mente, esté donde esté. Tengo fijación contigo. Siento dolor por el daño que he causado. ¿Cómo resonaría contigo estos mensajes? ¿Tu pareja? ¿Tu ex? ¿La persona que te gusta? ¿O incluso tu subconsciente? Tu lectura de hoy es una lectura que da bastante que pensar. Es una lectura que deja muchas cosas en el aire, pero que a su vez te da un mensaje claro. Y me dice que el amor en tu vida viene muy pronto, pero que es importante que tengas las cosas claras. ¿Qué es para ti amor? ¿Qué significa amor para ti? Muchos de los que estáis en pareja, muchos de los que estáis en conexión, realmente veo que vais a estar fluyendo, que os vais a estar dejando llevar por la pareja, por la conexión, por la energía que fluye entre vosotros. El sol ilumina vuestro camino, el amor triunfa en vuestras vidas, pero repito por última vez que sé que soy muy pesado, tenéis que tener las cosas claras. ¿Y por qué soy tan pesado con esto? Porque no paran de decírmelo una y otra vez. Eso es lo que tienes que hacer para realmente disfrutar de una vida sentimental plena. Así que con ese mensaje me despido de ti en el día de hoy. Muchas gracias Virgo por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero de corazón que te haya gustado. Si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes.
Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, corazón. Nos vemos pronto. ¡Feliz año! Y gracias por todo. Os quiero.